Hola, ¿qué tal nuevamente? Nos da mucho gusto saludarte desde la Ciudad de México en la Asociación Metropolitana. Bienvenido, bienvenida a este espacio que se llama Creciendo en la Palabra, en el que semana tras semana estudiamos el contenido de la lección de escuela sabática y sacamos lecciones prácticas para nuestra vida espiritual. Estamos llegando a la lección número 6, que se titula A través del Mar Rojo. Esta lección realmente arroja sobre nosotros específicamente algunos aspectos espirituales para nuestra vida, para aplicarlos a nuestra vida respecto a la obra extraordinaria que Dios hace en nosotros. Al leer, al estudiar este contenido de la lección, estamos seguros que podremos visualizar y valorar todo lo que el cielo hace en nuestro favor. Así que vamos a hablar de 3 temas específicos en esta lección. El primer tema, la liberación de Dios. El segundo tema, la salvación de Dios. Y el tercer tema, la exaltación de Dios. Allí estaremos entonces analizando el contenido de la lección de esta semana. Y para hacerlo, está aquí en el estudio, están 2 compañeros nuestros, 2 pastores aquí de nuestra Asociación Metropolitana. Comienzo por saludar al pastor Job Alcázar. Pastor, bienvenido. Gracias, qué buena oportunidad nuevamente para juntos compartir en este espacio de Creciendo la Palabra, este estudio, y creo que va a ser una gran bendición poder participar también en esta ocasión. Queremos saludar a nuestros hermanos y hermanas a lo largo de toda la República Mexicana. Anhelamos que Dios les siga bendiciendo y gracias por seguirnos desde la parte norte, que es Baja California, hasta la parte sur, que es Quintana Roo. Dios sea con ustedes y que juntos podamos participar en esta ocasión. Gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros el pastor Brian Bailón. Pastor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pastor Yolman. Gracias por la invitación. Y también queremos saludar a todos los hermanos, hermanas que nos ven alrededor del mundo, en España, en Colombia, en Estados Unidos. Saludos, hermanos. Les enviamos un fuerte abrazo y sin duda esperamos que Dios los bendiga. Bueno, entonces estamos listos para comenzar con el estudio de la palabra de Dios de esta semana. Si les parece bien, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. En esta hora, bendito Dios, queremos agradecerte por la oportunidad que tenemos de tomar estos minutos para estudiar tu palabra. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos acompañe. Queremos pedir que tu bendición también llegue hasta cada hogar que está conectado con nosotros y que el estudio de esta lección traiga bendición espiritual para nuestra vida. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Bueno, quédate con nosotros. Ya regresamos para comenzar el estudio de esta lección. Bueno, sin lugar a dudas, esta lección nos va a ayudar a entender algunos aspectos específicos de lo que Dios hace en favor de nosotros. Así que esta primera parte de la lección le hemos titulado La liberación de Dios. Han pasado 430 años desde que ingresa la nación o el pueblo a Egipto. 430 años en Egipto, varias generaciones. De esos 430 años hay un periodo de esclavitud y allí es entonces donde cobra sentido la salida de Egipto. ¿Por qué salir de Egipto? Pues justamente porque hay una opresión, porque hay una esclavitud, porque Egipto impide a la nación adorar al Dios verdadero y adorarlo como Él desea que se le adore. En la semana anterior, la semana pasada, estuvimos viendo la manera como el Señor liberó o se manifestó con obras portentosas y el significado del Cordero Pascual. Ahora, después de esa última plaga y mientras están disfrutando del Cordero Pascual y de esa comida que se prepara, finalmente el faraón llama a Moisés, a Aarón y le dice, bueno, ya, váyanse. Y también está la narración interesante de cómo el faraón pide una bendición y cómo los egipcios
también están apresurando al pueblo para salir. Me parece que hay unas lecciones importantes de esa liberación de Dios. Creo que tenemos que recordar todas las escenas previas que ya estudiamos semanas pasadas, de cómo Dios está llamando a Egipto y al faraón a que se arrepientan, a invitarlos a que se acerquen a Él. Porque recuerden que las acciones que Dios hace, pastores, no tienen que ver con un acto simple de que Israel se ha liberado, sino también el acto de que el faraón se arrepienta y se acerque o reconozca a Dios. Es decir, cuando hablamos de este asunto de que el faraón dice, vayan y adoren al Señor, en realidad está pasando una situación de un juicio divino para ellos también. Y ellos no se dan cuenta de esto, el faraón no se da cuenta de esto. En lugar de experimentar una actitud de arrepentimiento, pues él se da cuenta que está agobiado, que está sufriendo, su gente, sus primogénitos ya no están. Hay muchas condiciones que están en contra de ello. Y resulta que entonces la actitud del faraón, bien sutilmente engañosa, dice, ¿verdad? Vayan, adoren a su Señor, ¿verdad? Y bendíganme a mí, o rueguen a Dios por mí. Y esto creo que es de llamar la atención cómo la postura del ser humano, reflejada en este caso de Faraón, pues realmente es como una simulación, no realmente un arrepentimiento a nuestro Dios, pero al final el sufrimiento que han vivido ahora están provocando que cedan para que Israel se vaya. Claro, sí, pues no es un arrepentimiento genuino, ¿no? Y se puede ver porque, para empezar, Faraón ni siquiera creía en Dios, ¿no? Cuando Moisés va y le presenta, pues, Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Pues el que se le presentó en una zarza. Faraón, inclusive, ¿quién es ese, no? ¿Quién es Dios? Inclusive yo recuerdo, bueno, en el conflicto de los siglos se le asemeja a Egipto y la actitud de Faraón a los franceses cuando ellos deciden ser ateos, ¿no? Negar a Dios. O sea, esa era la actitud realmente de Faraón. Por eso cuando le pide Faraón a Moisés, dice, ya váyanse y bendíceme a mí también. Esa expresión es fuerte porque siendo Faraón ateo, le dice, bendíceme, pero lo que decimos no es que él se esté rindiendo o se esté quebrantando realmente ante el Dios del universo, ante el que le envió las plagas. Realmente él lo que quiere es que cese la mortandad, que cese las plagas, que cese la destrucción. O sea, y eso a veces lo podemos aplicar de muchas formas en nuestra vida actual, en nuestro tiempo actual. Como pastores yo creo que lo hemos visto muchas veces en nuestras iglesias, a personas que pasan crisis, ¿no? Crisis serias como tener un hijo en un anexo, estar enfermos o alguna situación así, y lo que quieren es que cese esa situación y se acercan a Dios por eso. Pero la realidad es que muchas veces lo que decíamos, ¿no? Dios hace el milagro, sí hace el milagro de sanar, pero esas personas realmente lo único que querían es que sanaran o que pasara lo que querían. Estar libres del problema, ¿no? Estar libres del problema, y una vez se liberan del problema, se olvidan de Dios, ¿no? O sea, se olvidan de Dios. Yo la verdad es que yo digo, Dios, ¿cómo es que puede ser tan bueno? Porque, ¿cómo no? O sea, porque ¿qué haría uno, no? ¿Qué haría uno de que le está ofreciendo la mano, le está ayudando, y de repente ya cuando está bien, te voltea la espalda? O sea, uno a lo mejor humanamente que dice, ahora me las pagas, ¿no? O sea, sí. Pero Dios es misericordioso y yo, o sea, ¿por qué uno podría pensar, no? Pues ya que le resolvió el problema y le dio la espalda, bueno, le puede caer ahora algo peor, ¿no? Pero yo muchas veces he visto que Dios es misericordioso y no. Era tan interés del faraón que los hebreos se fueran porque ya no quería sufrir más, que hasta les ofreció que se llevaran cosas. Encontramos en la lección del asunto, ¿no? Es así como para decir, ya váyanse y para cuando regresen, ahí les va también. No, pues qué miedo, ¿no? O sea, era como decir a alguien así como, o sea, aunque era como alguien, oye, ya vete. No sé, se me hace así como lo de la bomba atómica, la energía nuclear, ¿no? Cuando pasó lo de Chernobyl, o sea, que estas personas o todo eso estaba como infectado y todo eso era así como, ya vete de acá, no te acerques, ¿no? O sea, de la radiación, o sea, igual a ellos, ¿no? Era así como de, sabes que ya vete de aquí porque
todos estos problemas que nos has ocasionado. Por eso es que les surgía, ¿no? Que se fuera, ¿no? Ofrecieron inclusive cosas para que llevaran, ¿no? Eso nos indica, pastores, El segundo, que ajá. la postura que normalmente llegamos a tener los seres humanos con respecto a Dios. Y eso es para analizar y reflexionar. Porque al final también este pensamiento del libro de Éxodo pues refleja lo que pasará en el tiempo del fin también, en el juicio final, cuando aparentemente gente pues simula arrepentirse, cuando en realidad no será un arrepentimiento, sino más bien será para librarse, pensar que se pueden librar del juicio de Dios, ¿no? Sí, es que Exactamente. Dios ve el corazón. Pues aquí entonces, en este aspecto de la liberación de Dios hay varios elementos. Número uno, la liberación de Dios implica un juicio para quien está sometiendo, ¿no? Porque Dios está liberando al pueblo de alguien que lo está oprimiendo, así que Dios emite un juicio sobre él. Y hay una condenación allí, ¿no? La liberación también implica que alguien paga allí en favor de ellos, ¿no? Sí, claro. Y eso lo vemos en la imagen del Cordero Pascual y del primogénito. Porque lo que hizo la diferencia en la muerte de los primogénitos, pues fue justamente el accionar de la familia que creyó en lo que Dios le dijo y que hizo un sacrificio de un cordero y que puso esa sangre en el dintel de la puerta. Me parece que hay una imagen impresionante de lo que tiene que ver con liberación y la redención. En la imagen de lo que ocurrió con la nación de Israel antes de salir. Al final, en esta escena de juicio de Dios, los que son librados son los que son cubiertos por la sangre, registradas en la puerta de la casa de los israelitas. Y este asunto de la consagración de los primogénitos es bien interesante lo que dice Éxodo capítulo 13. Empieza diciendo, conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales. Mío es, ese es el punto. Porque el reconocer al primogénito, o lo que representaba el primogénito, simbolizaba o representaba que esa familia, al consagrar a su hijo primogénito, que todo lo que son, incluido el hijo, procede de Dios. Claro. Y eso es lo que representaba la actitud al consagrarlos, ¿no? Porque estaban reconociendo quién es Dios. Es lo que está implícito en esta situación que estamos comentando. Exacto. Sí, ¿no? Y esta actitud finalmente de que pues Faraón ya había aguantado 9 plagas, ¿no? Claro. Y la 10ª pues finalmente lo quebró. Dios va a hacer justamente esta actitud de soberbia, de egoísmo, ¿no? Que a veces uno puede tomar ante Dios, ¿no? Que a pesar de que están las calamidades ahí fuerte tocando la puerta, uno no se quiebra, ¿no? Y hasta que Dios finalmente, ¿no? Acaba con el primogénito, él se quebró, él se quebró. O sea, pero lo que decimos nuevamente, no se quebró de una manera genuina, ¿no? Genuina. Y pues sí, este comentario que decía Pastor sobre que les dan los alimentos a los egipcios les dan alimentos. Esta situación de que Dios no se queda con nuestro trabajo, ¿no? Al final ellos habían hecho un trabajo en la tierra de Egipto y como esclavos eran como si fueran cosas, o sea, realmente no es como, a veces nosotros decimos, ay, soy esclavo de mi trabajo, ¿no? Pero no, realmente no sabemos qué es esclavitud, ¿no? Esclavitud. Pero a decir verdad, ellos trabajaban, no les pagaban bien, pero cuando ellos salen de la tierra de Egipto, dice la Biblia que les dan plata, les dan oro, les dan muchas cosas, ¿no? Entonces, eso quiere decir, Dios nunca se va a quedar con nuestro trabajo, ¿no? Dios siempre, a lo mejor no lo vamos a ver acá, pero Dios siempre nos dará un justo pago, ¿no? Bueno, y todos esos elementos tienen que ver con la liberación, ¿no? Me gustaría que termináramos este primer tema, este primer tópico, haciendo una comparación en lo que ocurrió con esos primogénitos y lo que hace Jesús en favor de nosotros. De hecho, todos los primogénitos estaban condenados a muerte, incluyendo los de Israel. Pero había una manera de liberar a esos primogénitos. Era a través de esa sangre, ¿no? Era la manera. No sé si para los egipcios también
Si algún egipcio hubiera creído también, hubiera sido válido, pero yo pienso que la provisión estaba para todo aquel que creyera. Claro. Y hiciera el sacrificio del cordero y pusiera la sangre en el dintel de la puerta, de puertas para adentro todo primogénito era liberado. Y ahí está la idea de redención. Alguien más murió para liberar a ese primogénito. Y entonces eso me lleva a Colosenses 1:14. Desde el 13 voy a leer, que está hablando Pablo de Jesús. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, y habla de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Es decir, cuando hablamos de la salvación que Dios nos ofrece, estamos hablando del pago, de la provisión que el cielo hizo en favor de nosotros. Así como esos primogénitos fueron librados por la sangre, por esa sangre, también nosotros somos librados por la sangre de Cristo Jesús. Quédate con nosotros. Ya regresamos para continuar con esta hermosa lección. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Bueno, llegamos al segundo tema de esta lección, que le hemos titulado La salvación de Dios. Y entonces vamos a la narración del capítulo 13 y el capítulo 14 de Éxodo. Quiero, por ejemplo, llamar su atención al relato de la segunda parte del capítulo 13 en el que se menciona que la manifestación divina, la presencia de Dios estaba a través de una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Y de esa manera Dios se manifestaba y su presencia iba con ellos. La columna los seguía, la columna se levantaba y avanzaba y ellos iban detrás de esa columna, de esa nube. Y cuando descendía, ellos sabían que ahí debían estar. Y en el capítulo 14 Dios le da una instrucción a Moisés. Y le dice a Moisés, avanza y lo manda a que acampen frente al mar Rojo. Y él utiliza estas palabras interesantes en el versículo 3 que dice, y el faraón dirá a los hijos de Israel, y el faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga, y entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Ahí estamos hablando de la manera como Dios manifiesta su salvación. Ahora podemos visualizar al pueblo de Israel allí frente al mar, con el ejército del faraón atrás de ellos, con las montañas a su alrededor, sin tener aparentemente una salida. Y es allí cuando enfrentamos situaciones aparentemente sin salida en las que Dios manifiesta su salvación. Y bien interesante cómo podríamos, pastores, reaccionar ante una situación de crisis. Y creo que ahí es donde tenemos que pensar, porque yo creo que los israelitas al salir de Egipto no la tenían fácil. Salir del desierto, ir a desafiarse ahí. O sea, no solamente salir de Egipto, hay un camino hacia Canaán. Correcto, o sea, no es solamente la salir. Y ustedes se dan cuenta que la Biblia dice que
que Dios inclusive no les llevó por la tierra a los filisteos, ¿no? Para que no se arrepintieran después de regresarse mejor por la guerra a Egipto. Entonces, bien interesante cómo viene algo por delante que desafía, que eso debe provocarnos pensar si tendremos temor o dudaremos de Dios que está con nosotros o no. Porque es la postura que Israel debe tomar ante Dios. Porque Dios está presente con el asunto de la nube en el día, ¿verdad? La nube de fuego en la noche, etcétera. Pero ahora están frente al Mar Rojo y en ese pensamiento humano es algo que no podríamos entender cómo cruzar, cómo llegar o cómo avanzar, seguir huyendo de los egipcios ante el mar y ante el desierto. Sí, no, pues ahora sí que estos literalmente sí estaban entre la espada y la pared, ¿no? O sea, estaban en la pared de agua, ¿no? Entonces, justo es ahí donde, yo pienso que a veces es ahí donde Dios nos quiere llevar a esta situación en la cual solo nos queda depender completamente de Él, porque pues ellos habían salido, o sea, pero aparte ellos ya habían visto cosas sorprendentes, milagrosas, o sea, las ranas, las plagas, o sea, ellos ya habían visto un Dios que estaba por encima de todos los dioses egipcios, a pesar de ser Egipto la nación más potente de ese entonces. Entonces, pese a que ellos ya habían visto estas situaciones de Dios, ellos se encuentran en esta situación del Mar Rojo y el ejército egipcio, y su reacción de ellos es una reacción muy humana, ¿no? De decir, oye, nos sacaste de Egipto, ¿no? Para venir y que nos muramos aquí cuando en Egipto nos podíamos haber muerto mejor, ¿no? O sea, literal, eso es lo que les está diciendo. Allá en Egipto nos hubiéramos muerto mejor, aún siendo esclavos, ¿no? Entonces, esta reacción como de desconfianza en Dios, Exacto. ¿no? De a pesar de que ya habían tenido estas situaciones fuertes de ver cómo Dios es poderoso, ellos desconfían de Dios, de que aún en esa situación apremiante, Dios podía sacarlos de ahí, ¿no? Y es ahí donde vemos la figura del líder, ¿no? La figura de un líder maduro, la figura de un líder que había aprendido y que había caminado con Dios ya, y que a lo mejor tenía una experiencia más cercana que todos los demás israelitas. Y vemos ahí cómo es que este líder espiritual fomenta ciertas leyes como de éxito, ¿no? De confianza, de reafirmar nuestra fe, ¿no? Sí, definitivamente. Y aquí creo que es bueno, buenamente, que ustedes y yo reconozcamos que Dios tiene misericordia, tiene planes. Además de que era un pueblo, los israelitas organizado, porque dice la Biblia que salieron en escuadrones, estaban acampando de manera ordenada, que también es un factor de la influencia de Dios en ellos. Algo que resaltar es de que también Dios cumple sus promesas. Así es. Es decir, Dios nunca falla. Ustedes y yo pues, somos humanos y cometemos errores y somos volubles, Exacto. pero Dios nunca falla. Y la promesa de que Moisés lleve los huesos de José es justamente el ejemplo de que Dios cumple sus promesas. Ah, sí, 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 pues es que ahí está la fe en acción. O sea, José es un claro ejemplo de la fe en acción. Exacto. A pesar de que él no va a ver la tierra prometida, su fe está firme en que Dios va a cumplir la promesa, ¿no? Exactamente. Y a pesar de que a él ya lo llevan pues en huesos, ¿no? Dios sí cumplió la promesa. Y Dios va a cumplir la promesa siempre, ¿no? Bueno, y me parece a mí esa parte digna de resaltar, ¿no? José piensa en el futuro y José sabe que Dios va a visitar Egipto y le dice, les encarga a sus hijos, a sus nietos, por favor, cuando Dios visite Egipto y cuando ustedes salgan, no dejen aquí mis huesos, yo no voy a estar, pero llévenselos. Es una experiencia impresionante de fe. Ahora, eso contrasta con la actitud del pueblo en ese momento, Claro. porque están por cruzar el Mar Rojo y están diciendo, bueno, no había suficientes sepulcros en Egipto para que nos traigan aquí al desierto a morir. Es decir, hay una actitud. Y no sé si a ti te pasa algo así, si nos ha pasado que Dios ya hizo milagros en nuestra vida, enfrentamos una nueva dificultad y otra volvemos a dudar de Dios, ¿no? Eso les pasaba a ellos. Ahora, pero hay una clave allí para avanzar por fe. Dios da unos lineamientos que me parece importante que los tomemos en cuenta y los compartamos con los hermanos. Sí, era lo que decíamos de el líder, ¿no? Que se levanta, el líder ya maduro, el líder que ya ha caminado con Dios
y justo les da estos parámetros, ¿no? del liderazgo. Dice, Moisés les da 4 instrucciones cruciales que son relevantes para nosotros hoy, ¿no? Primero les dices que no temas, ¿verdad? Esta frase de no temas es una antítesis de la fe, es decir, es lo contrario de la fe. Cuando existe fe hay confianza en Dios, y por lo tanto el temor se aleja, se va. Eso, es decir, ¿qué le tiene miedo al miedo? La fe, ¿no? La fe. Entonces les dice no temas, le dice no temáis, le dice Moisés, y también les dice estad firmes. Esto no significa pasividad, era lo que decíamos, ¿no? Eso no hago nada y que Dios, no, sino es tener una confianza activa en nuestro Dios. Es decir, que a pesar de la prueba y de las circunstancias que estés pasando, tu fe no flaquea, no dices, bueno, ya no voy a creer en Dios, voy a hacer otra cosa, ¿no? Mejor sí voy a trabajar en sábado, porque puede ser que no. Tú te mantienes firme en lo que uno cree, y eso es lo que les dice Moisés. O sea, confíen en Dios, ¿no? Estén firmes en el Señor, no flaqueen, porque ya se quieren ir a adorar a los dioses allá en Egipto cuando ya vieron que Dios es más fuerte. Sí, y junto con esos elementos, si uno toma la postura o la sugerencia o el consejo de Moisés de no temer y mantenerse tranquilos, pues así podremos ver la victoria. La victoria o la salvación que Jesús nos puede dar, ¿no? Y eso, esa palabra o ese verbo ver implica precisamente todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. Ver la salvación implica confiar plenamente de que Él va delante de nosotros. Y el último elemento es que Moisés les dice al pueblo de Israel, Dios está con ustedes, el Señor va a pelear por ustedes. Y eso debe darnos la garantía también hoy en día, en cualquier circunstancia, de que Dios va delante de nosotros. Y creo que este ejemplo claro de la vida de Moisés como líder y el pueblo de Israel que estaba desalentado y que es motivado con esas palabras, debe también a ustedes, a mí, motivarnos hoy en día. ¿Y cómo es que estos principios siguen vigentes hoy en día? Claro, ¿no? claro. O sea, cuando las familias entran en crisis o en alguna prueba, o nosotros mismos, estos principios son claves, estar firmes, no temer, etc. Bueno, ¿cómo podemos terminar este segundo tema de la salvación de Dios? Bueno, ¿cuál es el resultado en la experiencia de la nación cuando siguen esta instrucción de Moisés? Porque Moisés se levanta y es una indicación divina, ¿no? No teman, estén firmes, vean la salvación de Jehová, y Dios va a mostrar esa salvación. Bueno, cuando eso ocurre, entonces como que hay varios elementos que se comienzan a conjugar. Ahí está el ejército atrás de ellos, y viene la nube y se pone entre el ejército egipcio y el contingente de Israel. Luego viene Moisés, y entonces por fe, bajo la indicación divina, levanta su vara, y el mar entonces se abre por completo. Ocurre un milagro extraordinario. Ese es de los portentos más impresionantes. Decíamos aquí que pues se puede explicar de varias maneras, pero sin lugar a dudas, esa es la intervención divina directamente en esa experiencia de Israel. Y ahí está el pueblo entonces cruzando en seco el Mar Rojo, y por supuesto después el faraón y todo su ejército siendo derrotados, hundiéndose y ahogándose en ese mar. Ahí está Dios interviniendo directamente, obrando un milagro maravilloso, obrando una salvación. Cuando el Mar Rojo se cierra detrás de ellos, ahí está consumada la salvación, y ellos saben que no van a volver a Egipto, porque el faraón y el ejército que los perseguía ha quedado sepultado en esas aguas. Creo que cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, entonces estamos listos para ver las manifestaciones poderosas de Dios. Esa es la salvación que Dios hace en nuestro favor. Bueno, regresamos en un momento para concluir esta hermosa lección.
el último tema que hemos propuesto para este estudio lo hemos titulado La exaltación de Dios. Y es que después de semejante liberación, después de la salvación impresionante que Dios hizo en favor del pueblo de Israel, cruzándolo por el Mar Rojo y destruyendo por completo al ejército egipcio, como lo señala el Salmo 136 en el versículo 15, que dice: y arrojó al faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Ahí se muestra la exaltación de Dios en agradecimiento o en reconocimiento de la salvación que él hizo en favor de Israel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el corazón del ser humano cuando reconoce todo lo que Dios hizo en su favor? Creo que esto debe provocarnos en nuestro pensamiento personal cómo Dios ha actuado en nuestras vidas y quedaríamos infinitamente impresionados de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esta historia del pueblo de Dios, porque recuerden que estamos en un conflicto cósmico, el pueblo de Dios es liberado, y nos da la certeza de que Dios cumple sus promesas, como ya dijimos, pero entonces, ¿qué merece o qué debe hacer el ser humano ante Dios? O qué actitud, mejor dicho, no merece, qué actitud debemos tener como seres ante Dios, ante todo lo que Él hace con nosotros. ¿Cuál es la reacción natural, no? Frente a descubrir todo lo que Dios ha hecho. Correcto, y ahí entra la expresión de la invitación que Moisés hace al pueblo de Israel de que le adoremos. Y digo, nos incluimos porque Dios es digno de adoración, ¿no? Y es impresionante lo que Él realiza. Y creo que el cántico de Moisés precisamente habla de eso, de la adoración, de reconocer la grandeza, la majestuosidad, el poder, la gloria que Dios tiene y que solamente Él merece, precisamente eso, ¿no? Sí, no, pues este canto es precioso, es preciso y es hasta apunta hacia la eternidad, ¿no? Apunta hacia la eternidad porque sin duda aquí es un modelo de adoración lo que genera Miriam y Moisés con este canto. El canto, por ejemplo, dice: todo el ejército egipcio fue destruido, ni uno sobrevivió, incluyendo a Faraón. Esto habla acerca de que esta victoria que hizo sobre Dios no fue una victoria parcial, fue una victoria total. Porque dice todo el ejército, incluyendo el mismo Faraón, fueron vencidos. Esto nos habla acerca de que realmente Dios, Cristo, va a ser una victoria total sobre Satanás, sobre la muerte y sobre el pecado. Él hizo una victoria total. Por eso es que este canto nos habla acerca nos apunta hacia la eternidad. También habla acerca, este canto, sobre Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Es decir, la victoria no la centra en el israelita, ¿no? Claro, no hubo ningún mérito en el pueblo. Exactamente. ¿Qué hicieron ellos, pues? Como para levantarle una estatua, ¿no? Al mejor guerrero, ¿no? El canto es un canto meramente teológico que se centra en Dios, en que Dios es el victorioso y Dios es el poderoso. Por eso es que este canto nos habla de tres cosas, de tres elementos que ayuda a enfatizar esto. Por ejemplo, el reconocimiento primeramente de quién es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? Primero, Él fue el que nos salvó, Él fue el que nos glorificó. Por eso dice el canto: majestuoso en santidad, terrible, maravillosas hazañas. El segundo es la gratitud por lo que hizo. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, ¿no? Y el tercer elemento es la confianza en el futuro. Los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Y por eso es que este canto nos proyecta justo al Apocalipsis, como lo habla la lección, ¿no? En el Apocalipsis 15, 2, 4, ¿no? Porque justo ese monte, dice, los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Ese es el monte en el cual vamos a morar todos en la eternidad. Y resaltar, quiero leer el versículo que mencionaste de Apocalipsis 15, 3 y 4, que dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor?
y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La culminación del juicio también final es reconocer a Dios como el único que merece honra y gloria, porque Él es justo. Amén. Bueno, y aquí hablamos entonces del canto de Moisés, ¿no? El cántico de Moisés, que ahora se replica en Apocalipsis, evidentemente señalando lo que va a ocurrir con los redimidos, pues no es otra cosa en los dos casos, sino es un cántico de la experiencia. ¿Quiénes cantaron el cántico de Moisés? Solo quienes cruzaron el Mar Rojo. Los redimidos, los ¿Quiénes cantarán el cántico de Moisés? Solo quienes sean redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Eso es un asunto muy significativo en esta imagen que nos regala ahí el capítulo 15 de Éxodo, de este cántico. Bueno, pastores, creo que la lección es una lección extraordinaria, con lecciones importantísimas o enseñanzas importantísimas sobre lo que Dios ha hecho por nosotros respecto a la salvación, ¿no? Si se expresó ese cántico por una liberación extraordinaria de por sí, del Mar Rojo, de un ejército poderoso, pero lo que Cristo hizo en la cruz es mucho más extraordinario que eso. Es mucho más, eso es apenas una pequeña sombra de la salvación plena que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, tómense un par de minutos para compartir con nuestros hermanos y hermanas a quienes agradecemos que nos sigan, que nos compartan también ahí sus comentarios, pero compartan con ellos a manera de conclusión, algunas lecciones, algunos comentarios a manera de conclusión de la lección de esta semana. Pastor Brian. Muchas gracias. Sí, pues debemos de enfatizar siempre esto, lo que comentaba el pastor Joelman, de que al final la victoria que Cristo tuvo sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, pues por eso es que la Biblia y la lección, el estudio de la Biblia, perdón, comenta, ¿verdad?, que este canto, este último canto, lo vamos a entonar en la eternidad, todos juntos. Es decir, este mismo canto que se entona, que estamos leyendo, dice la Biblia que esto lo vamos a entonar todos juntos. O sea, qué maravilla, es decir, lo que usted está leyendo es lo que un día vamos a entonar allá en las mansiones celestiales. Entonces, sin duda, como creyentes, vivimos entre dos cantos, ¿no? El canto de la liberación y el canto de la esperanza futura. Es ahí donde nos encontramos. No hay un canto de tristeza o de agobio, así como cuando los israelitas eran invadidos, ¿no?, por Babilonia y demás, que cantaban luego cantos tristes. No, nuestro canto es de liberación. Nuestro canto es de victoria, nuestro canto es de esperanza en un futuro mejor. Y sin duda, el desafío, ¿verdad?, en sus momentos de victoria, hermano, hermana, se parecen más a Faraón, que solo quería que cesara el sufrimiento, o nos parecemos más a María y a Moisés, que glorificaron a Dios por su bondad. La diferencia revela el estado de nuestro corazón. ¿Cómo es, hermano, hermana, su corazón? Y bueno, justamente esto enfatizar a los maestros, hermanos, en escuela sabática, ¿verdad? Que reconozcamos que un día estaremos todos juntos cantando el canto de la victoria. Amén. Amén. Gracias, Pastor Brian. Pastor Hope. Gracias. Muchas gracias por este momento de haber participado en esta lección tan interesante. Y solo te pregunto, ¿cuál es tu mar rojo que tienes que cruzar hoy en tu vida? ¿Qué problema tienes que te está provocando desánimo, que te está provocando distraerte o alejarte de Dios? Creo que es un buen momento para que podamos acercarnos confiadamente al Señor, como los consejos que Moisés dio, no temamos, estemos tranquilos, veamos la victoria que Jesús nos da y sepamos de que Dios va delante de nosotros. Así que es el momento de aferrarnos al Señor y confiar plenamente en su gracia. Amén. Gracias, Pastor Hope. Bueno, yo concluyo compartiendo con ustedes un comentario breve del comentario bíblico de Andrews, que está aquí en la lección, que dice: la certeza de este acto redentor de Dios en la historia, hablando de esa salvación, de la salida de Egipto, del cruce del Mar Rojo, nos asegura que nada tenemos que temer del futuro. Eso es algo maravilloso. La última estrofa se centra en los enemigos futuros que tendrían que ser enfrentados en la conquista de Canaán. Por causa del brazo poderoso de Dios, enmudecerían como una piedra. Cuando enfrentamos certeras imposibilidades, cuando nos sentimos acorralados
y no sabemos a dónde acudir, podemos encontrar seguridad en el cántico de Moisés, porque conmemora en un gran acontecimiento de la historia del pueblo de Dios. Allí podemos entonces visualizar la liberación futura y plena que tendremos cuando Jesús venga por segunda vez. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y entonces nos vemos aquí en Creciendo en la Palabra la próxima semana.